Imagina por un momento que te encuentras en un mercado lleno de caminos, todos con letreros que prometen llegar al mismo destino. La verdad, la paz, la salvación. Unos ofrecen disciplina y esfuerzo personal, otros sabiduría ancestral, otros experiencias místicas, otros simplemente dicen que no importa el camino, que todos llevan al mismo lugar. En medio de ese panorama, la afirmación de Jesús resuena como un trueno. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Esa frase es probablemente una de las declaraciones más exclusivas y polémicas que se hayan pronunciado en la historia de la humanidad. Jesús no dice, conozco un camino ni te mostraré una verdad. Dice con absoluta claridad, yo soy. Es una afirmación radical, que no deja espacio para relativismos. En nuestro tiempo, hablar de exclusividad espiritual genera incomodidad. Vivimos en una cultura donde la diversidad de creencias se valora, y donde decir que solo hay un camino suena intolerante, rígido, incluso arrogante. Muchos piensan, todas las religiones son iguales, todas conducen a Dios de una forma u otra. Y en apariencia, esa idea suena pacífica y respetuosa. Pero, ¿es realmente cierta? Si observamos con detenimiento, descubrimos que las religiones del mundo no enseñan lo mismo. Algunas creen en un Dios personal, otras en fuerzas impersonales. Algunas hablan de reencarnación, otras de resurrección. Algunas se basan en méritos y esfuerzos humanos, otras en gracia. No podemos decir con honestidad que todas conducen al mismo lugar, porque ni siquiera describen el mismo destino. Pretender que todas las religiones son iguales es como decir que todos los caminos llevan a la misma ciudad, aunque apunten en direcciones opuestas. Jesús, en cambio, no vino a proponer una religión más, sino a ofrecer una relación viva con Dios. Lo que lo hace único no es solo lo que enseñó, sino quien dijo ser. Se presentó como el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Salvador del mundo. Ningún otro líder religioso se atrevió a hacer una afirmación semejante con tal autoridad. Moisés guió al pueblo de Israel, pero nunca dijo, yo soy el camino. Buda enseñó principios de iluminación, pero nunca afirmó ser la verdad absoluta. Mahoma dijo ser un profeta, pero no se proclamó como la vida misma. Solo Jesús se colocó en el centro de la salvación. Alguien podría decir, eso suena demasiado absoluto. ¿Por qué Dios tendría un solo camino? Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué nos asombra tanto que haya un solo camino cuando deberíamos sorprendernos de que exista siquiera un camino? Si Dios es santo y nosotros pecadores, la distancia entre Él y nosotros es infinita. No teníamos manera de cruzarla por nuestros propios medios. Sin embargo, en su misericordia, Dios mismo abrió un puente a través de Jesús. Aquí entra en juego la cruz. No se trata de que Dios cerrara todas las puertas y dejara solo una por capricho, sino que Él mismo creó esa puerta a un costo inmenso: el sacrificio de su Hijo. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Juan 10, 9. No es exclusión, es invitación. No es arrogancia, es gracia. La exclusividad de Cristo, lejos de ser una barrera, es una expresión de amor. Porque no depende de méritos, nacionalidad, cultura o condición. El camino está abierto para todo aquel que cree. Como dice Romanos 10 y 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. La invitación es universal, aunque el camino sea único. Quizá alguien piense, ¿y qué hay de las personas que nunca han escuchado de Jesús? Esa es una pregunta válida y la abordaremos más adelante. Pero por ahora, lo importante es entender que Jesús no se presenta como una opción más entre muchas, sino como la respuesta definitiva a la necesidad humana de reconciliación con Dios. Y esta es la raíz del escándalo. En un mundo que quiere múltiples verdades, Jesús se atreve a decir que Él es la verdad. En una cultura que quiere muchos caminos, Jesús se atreve a afirmar que Él es el camino. En una sociedad que busca sentido en 1000 lugares, Jesús proclama que solo en Él hay vida abundante y eterna. Por eso, esta pregunta, ¿es Jesús el único camino a Dios?, no es meramente académica. Es existencial. Nos obliga a tomar una decisión. Si sus palabras son verdaderas, ignorarlas sería el error más grande de nuestra vida. Y si no lo son, entonces todo el cristianismo se derrumba. No hay punto medio. Así comenzamos este recorrido, explorando lo que significa que Jesús no sea un guía más, sino el camino mismo. A lo largo de este mensaje, veremos por qué sus palabras son creíbles, qué evidencias las respaldan, y cómo esta verdad transforma radicalmente nuestra visión de la vida y de la eternidad.
Cuando Jesús afirmó ser el único camino al Padre, no lo hizo en un vacío cultural. Sus palabras fueron pronunciadas en un contexto judío, en medio de un pueblo que ya tenía un pacto con Dios, una ley, un templo, un sistema de sacrificios. Para ellos, acercarse a Dios significaba cumplir con rituales, ofrecer ofrendas, obedecer normas detalladas. Y sin embargo, Jesús dijo: «Nadie viene al Padre, sino por mí». Con esas palabras, estaba declarando que Él era el cumplimiento de todo lo que ese sistema simbolizaba. El templo señalaba su presencia. Jesús dijo que Él mismo era el verdadero templo, Juan 2:19. Los sacrificios representaban expiación. Jesús se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. La ley revelaba el estándar de santidad. Jesús vino a cumplirla perfectamente y a escribirla en nuestros corazones. Todo lo que el pueblo había practicado como sombra encontraba su realidad en Cristo. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿por qué Jesús y no otro?, la respuesta comienza aquí, porque en Él convergen las promesas, los símbolos y la esperanza de siglos. Ningún otro líder religioso cumplió profecías tan específicas, ni se presentó como la encarnación misma de Dios. Jesús no es un invento del momento, es el hilo conductor de toda la historia de la salvación. Ahora bien, muchos piensan que afirmar la exclusividad de Jesús es una falta de respeto hacia otras religiones. Pero no se trata de despreciar, sino de discernir. Reconocemos que en muchas tradiciones hay destellos de verdad, valores nobles, deseos sinceros de trascendencia. Sin embargo, la cuestión central es: ¿pueden esos caminos reconciliarnos con un Dios santo? Jesús ofrece algo que ninguna otra fe puede dar: perdón completo y vida eterna como regalo, no como mérito. La mayoría de las religiones se basa en un principio: el hombre busca a Dios. En cambio, el cristianismo proclama que Dios busca al hombre. Es Él quien toma la iniciativa, quien desciende, quien se hace carne, quien entrega su vida. Esa diferencia cambia todo. No es nuestro esfuerzo el que nos eleva hasta lo divino. Es la gracia lo que trae lo divino hasta nosotros. Aquí entendemos por qué Jesús no puede colocarse simplemente al lado de otros fundadores religiosos. Si solo fuese un maestro más, sus palabras sobre ser el camino, la verdad y la vida serían arrogantes o ilusorias. Pero si es quien dijo ser el Hijo de Dios encarnado, entonces no solo tiene autoridad para afirmarlo, sino que es la única respuesta coherente a la necesidad humana. Un detalle importante es cómo Jesús relaciona su identidad con la verdad. En nuestra cultura posmoderna, la verdad se percibe como relativa: tu verdad, mi verdad, la verdad de cada uno. Pero la verdad, por definición, no puede ser contradictoria. Si una religión dice que hay un solo Dios personal y otra afirma que todo es una energía impersonal, no pueden ser ambas verdaderas en el mismo sentido. La pluralidad de creencias existe, pero eso no convierte a todas en correctas. Jesús no reclama tener una verdad parcial, sino ser la verdad. Esto significa que en Él encontramos la revelación plena de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Si lo que dice es cierto, entonces ignorarlo sería rechazar la verdad misma. Al afirmar ser la vida, Jesús va más allá. No solo nos ofrece instrucciones para vivir mejor, sino la vida eterna. En otras religiones, la salvación se alcanza mediante esfuerzo personal. En Cristo, la vida eterna se recibe como don gratuito por la fe. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, Juan 5:24. Esta vida no comienza después de la muerte, sino aquí y ahora, con una relación transformadora con Dios. Podemos ilustrarlo con una imagen. Imagina que estás perdido en un bosque. Varias personas te ofrecen mapas, consejos o filosofías de orientación. Todos dicen: sigue este camino y quizá encuentres la salida. Pero entonces aparece alguien que no solo conoce el bosque, sino que lo ha creado, y te dice: sígueme, yo soy el camino. Esa es la diferencia entre Jesús y los demás. No da instrucciones desde lejos, camina contigo y te conduce personalmente hacia el Padre. Esto nos lleva a otra dimensión: la resurrección. Cualquier persona puede afirmar cosas grandes sobre sí misma, pero el verdadero examen está en si puede respaldarlas. Jesús no solo dijo ser el camino, la verdad y la vida, sino que lo demostró al vencer la muerte. Su resurrección es la validación divina de su identidad. Ningún otro líder religioso resucitó de entre los muertos para confirmar sus palabras. Este hecho histórico es la piedra angular de su exclusividad. De ahí que la fe cristiana no sea simplemente un conjunto de doctrinas, sino una experiencia de encuentro con el resucitado. No seguimos a un maestro muerto, seguimos a un Señor vivo. Y ese Señor sigue invitándonos hoy.
Venid a mí. Una de las objeciones más comunes contra la exclusividad de Cristo es esta. Decir que solo hay un camino es intolerante. Vivimos en un mundo plural, donde la diversidad se celebra y la tolerancia se considera uno de los valores supremos. Bajo esa perspectiva, afirmar que Jesús es el único camino parece chocar con la idea de respeto hacia los demás. Pero necesitamos entender algo importante. Tolerancia no significa aceptar que todas las ideas son verdaderas, sino respetar a las personas aunque no estemos de acuerdo con ellas. Si lo pensamos bien, todos los sistemas de creencia son, en algún sentido, exclusivos. El ateísmo excluye la posibilidad de Dios. El agnosticismo excluye la certeza de conocer la verdad. El relativismo excluye la idea de una verdad absoluta. Cada afirmación, incluso la que dice todas las religiones son iguales, en realidad es una exclusión de lo contrario. Por lo tanto, la cuestión no es si una visión es exclusiva o no, sino si es verdadera. Jesús no impuso su exclusividad con violencia ni coerción. Nunca obligó a nadie a seguirle. Su invitación fue clara, pero siempre libre. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. La exclusividad de Cristo no es una imposición, es una propuesta abierta. Él ofrece salvación, pero no fuerza a nadie a aceptarla. Además, debemos recordar que la afirmación de Jesús no surge de arrogancia humana, sino de la revelación divina. No fue un maestro iluminado que buscó autoexaltarse, sino el Hijo de Dios que vino a entregarse. Sus palabras encuentran respaldo en sus obras, en su carácter sin pecado y en la evidencia de su resurrección. Nadie más en la historia ha reunido todos esos elementos. Podemos ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Imagina que estás enfermo y vas al médico. Te hacen varios exámenes y, al final, el doctor te dice, solo hay un tratamiento que puede salvarte. En ese momento, ¿lo acusarías de intolerante por no ofrecerte múltiples opciones? No, porque lo que importa no es la cantidad de tratamientos posibles, sino cuál es el verdadero y eficaz. De la misma manera, si Jesús es en verdad el único camino, entonces anunciarlo no es intolerancia, es amor. Otro argumento frecuente es que todas las religiones enseñan básicamente lo mismo. Ser buenos, amar al prójimo, buscar la paz. Y sí, hay valores comunes, pero reducirlas a eso es un error. El corazón del cristianismo no está en un código moral, sino en una persona, Jesucristo. No seguimos solo un conjunto de enseñanzas, seguimos a un Salvador que murió y resucitó. Esa diferencia lo cambia todo. La exclusividad de Cristo tampoco significa que los cristianos sean mejores que los demás. Al contrario, implica reconocer nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. El Evangelio no dice, eres tan bueno que Dios te acepta, sino, eres tan incapaz que Dios tuvo que salvarte en Cristo. Por eso Pablo escribió, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. Si realmente creemos que Jesús es el único camino, nuestra respuesta no debe ser arrogancia, sino humildad y compasión. No se trata de mirar por encima del hombro a quienes piensan distinto, sino de compartir con amor el regalo que hemos recibido. La exclusividad de Cristo nos llama, no a levantar muros, sino a tender puentes, invitando a todos a conocer al único que puede reconciliarnos con Dios. De hecho, este mensaje no excluye a nadie por origen, cultura o condición social. Jesús rompió todas las barreras de su tiempo. Habló con samaritanos, sanó a extranjeros, defendió a mujeres despreciadas, abrazó a marginados. Su exclusividad no es elitista, es inclusiva en la invitación. Todos pueden venir, pero deben hacerlo a través de él. Esto es lo que hace tan hermoso y a la vez tan desafiante el Evangelio. Todos son bienvenidos, pero no en sus propios términos, sino en los de Cristo. Él no vino a bendecir cualquier camino, sino a mostrarnos el único que realmente lleva al Padre. Y lejos de ser una limitación, esto es lo que da seguridad. Si hubiera múltiples caminos contradictorios, nunca podríamos estar seguros de haber elegido bien. Pero en Cristo tenemos la certeza de que el camino es firme. En resumen, la exclusividad de Jesús no es intolerancia, es claridad. No es opresión, es salvación. Y no es arrogancia, es gracia. Uno de los aspectos más asombrosos de la afirmación de Jesús como el único camino es que no se limita a palabras, sino que se valida con hechos históricos. El cristianismo no nació de un mito lejano o de una filosofía abstracta, sino de un acontecimiento concreto: la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.
Y es en la resurrección donde encontramos la prueba definitiva de que sus palabras no eran un simple discurso humano. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Pablo lo afirmó con contundencia. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 3 y 14. En otras palabras, todo el cristianismo se sostiene o cae según la realidad de este acontecimiento. Si Jesús no resucitó, no tenemos un Salvador, solo un mártir. Pero si resucitó, entonces sus palabras sobre ser el camino, la verdad y la vida tienen un respaldo irrefutable. Es interesante que incluso los primeros opositores del cristianismo no negaban la tumba vacía. Lo que cuestionaban era la interpretación. Algunos decían que los discípulos robaron el cuerpo, otros que Jesús no había muerto del todo. Pero ninguna de estas teorías resiste un análisis serio. Los romanos eran expertos en ejecuciones, y el testimonio de los discípulos no muestra a hombres que inventan una fábula, sino a testigos transformados, dispuestos a dar la vida por lo que habían visto. Esto nos lleva a una conclusión lógica. La resurrección no fue una ilusión colectiva ni un fraude, sino un hecho que cambió la historia. Y si Jesús venció la muerte, entonces tiene autoridad única para declarar que Él es el único camino a Dios. Ningún otro líder religioso puede presentar una evidencia semejante. Pero la exclusividad de Jesús no se apoya solo en la resurrección, también en la coherencia de su vida. Ninguno de sus enemigos pudo señalarle pecado. Aun Pilato, al condenarlo, dijo: «Yo no hallo en él ningún delito», Juan 6 y 38. Sus enseñanzas no eran simples teorías morales, sino verdades vividas en la práctica. Cuando dijo «amad a vuestros enemigos», lo demostró perdonando a quienes lo crucificaban. Cuando habló de servir, lavó los pies de sus discípulos. Su vida fue la encarnación misma de lo que predicaba. Otro aspecto que valida su exclusividad es la universalidad de su mensaje. Jesús era judío, pero nunca limitó su misión a un solo pueblo. Desde el principio anunció que su evangelio era para todas las naciones. Por eso, después de su resurrección, ordenó: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28, 19. No es un camino reservado para unos pocos privilegiados, sino abierto a todo aquel que cree, sin importar su trasfondo. Ahora bien, alguien podría decir: «No es injusto que Dios ofrezca un único camino y que dependa de conocer a Jesús». Aquí debemos recordar que el Evangelio no se trata de una carga que Dios nos impone, sino de un regalo que Él mismo nos entrega. El camino único no es un obstáculo, es un puente. No estamos frente a un Dios que nos dice: «Encuentra la salida por ti mismo», sino ante un Dios que desciende y dice: «Yo soy la salida». El verdadero problema no es que haya un solo camino, sino que a menudo queremos otros. Queremos un camino que no nos confronte, que no nos pida rendición, que no nos llame a reconocer nuestro pecado. Pero el camino de Jesús es claro: gracia, perdón y nueva vida para todo el que cree. Es gratuito, pero demanda humildad. Este es uno de los mayores tropiezos del Evangelio. Nos recuerda que no podemos salvarnos a nosotros mismos. En un mundo que valora la autosuficiencia, el mensaje de depender totalmente de Cristo resulta escandaloso. Pero es precisamente esa dependencia la que abre la puerta a la verdadera libertad. Así que, cuando Jesús dice que nadie viene al Padre sino por Él, no lo hace para excluir, sino para incluir a todos en una invitación universal. No hay múltiples verdades compitiendo. Hay una sola verdad que se ofrece gratuitamente a todo ser humano. Esa es la paradoja. La exclusividad de Cristo es, al mismo tiempo, la mayor muestra de inclusión. En resumen, la resurrección, la vida sin pecado de Jesús, la universalidad de su mensaje y la coherencia de sus obras respaldan su afirmación única. Él no es simplemente un camino entre otros, es la verdad encarnada y la vida que vence a la muerte. Y esa realidad nos desafía a decidir: ¿confiaremos en Él como el único camino, o buscaremos alternativas que nunca podrán llevarnos al Padre? Llegados a este punto, debemos enfrentar una de las preguntas más difíciles. ¿Qué pasa con aquellos que nunca han escuchado de Jesús? Si Él es el único camino al Padre, ¿qué ocurre con las personas que jamás han tenido acceso al Evangelio? Esta pregunta no es nueva. Ha inquietado a teólogos, misioneros y creyentes durante siglos. La Biblia nos da algunas luces. Primero, afirma que Dios es justo y que no hace acepción de personas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 6 y 25. Podemos confiar en que Él juzgará a cada ser humano con absoluta rectitud. Nadie será condenado por ignorancia involuntaria, sino por rechazar la luz que ha recibido. Romanos 1 nos recuerda que la creación misma revela aspectos de Dios.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Esto significa que, de alguna manera, todos los seres humanos tienen acceso a una revelación básica de Dios a través de la naturaleza y la conciencia. Sin embargo, esa revelación es suficiente para mostrarnos nuestra necesidad, pero no para salvarnos plenamente. Para eso necesitamos a Cristo. Aquí radica la importancia de la misión. Jesús encomendó a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 4:15. Si hubiera múltiples caminos de salvación, la urgencia de predicar sería innecesaria. Pero el mandato misionero nace precisamente porque en Cristo hay salvación, y todos necesitan conocerlo. No obstante, debemos recordar algo esencial. Dios es más compasivo de lo que nosotros podemos imaginar. No podemos trazar los límites exactos de su gracia. Sabemos, sí, que Jesús es el único Salvador, y que cualquiera que sea salvo lo será por su obra, aunque no podamos entender del todo cómo aplica Dios esa obra a quienes no escucharon su nombre en esta vida. Lo que está claro es que la misión de la Iglesia es anunciarlo a todos, confiando en que Dios obrará con justicia y misericordia. Esto nos lleva a otra reflexión. Si realmente creemos que Jesús es el único camino, nuestra responsabilidad es inmensa. No podemos guardar esta verdad como un tesoro escondido. Debemos compartirla con amor y urgencia. Pablo escribió: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. El mensaje no puede quedarse en nosotros. Debe extenderse hasta lo último de la tierra. A la vez, debemos anunciarlo con un espíritu correcto. No desde la arrogancia, como si tuviéramos todas las respuestas, sino desde la humildad de quienes también hemos sido rescatados por gracia. Compartimos a Cristo no como quienes dominan la verdad, sino como testigos de aquel que nos transformó. El problema de fondo no es la exclusividad del camino, sino la resistencia del corazón humano. Muchas veces no rechazamos a Jesús por falta de evidencia, sino porque su mensaje nos incomoda. Nos llama a rendirnos, a reconocer nuestro pecado, a aceptar que no podemos salvarnos solos. Y eso hiere nuestro orgullo. Sin embargo, el mismo evangelio que nos confronta es el que nos ofrece la mayor esperanza: perdón, vida eterna y reconciliación con Dios. Si Jesús no fuera el único camino, entonces la cruz habría sido innecesaria. ¿Por qué habría de morir el Hijo de Dios si existieran otras alternativas? El hecho de que se entregara hasta la muerte nos muestra que no había otro medio. Y al mismo tiempo, nos revela cuánto nos ama. La exclusividad de Cristo no es un muro que cierra el acceso, sino una puerta abierta para todo aquel que cree. Por eso, esta verdad debe impulsarnos a la misión, a la oración y al testimonio. No es un privilegio que guardamos celosamente, sino una noticia que anunciamos al mundo entero. En Cristo hay salvación, en Él hay vida, en Él hay esperanza para todos los pueblos. Al llegar al final de este recorrido, volvemos a la pregunta inicial: ¿es Jesús el único camino a Dios? Después de explorar la profundidad de sus palabras, las evidencias de su vida, muerte y resurrección, la respuesta es clara: sí. Jesús no es una opción más en el catálogo religioso de la humanidad. Es la única respuesta suficiente al problema más profundo del ser humano: nuestra separación de Dios. Y aquí surge una verdad que puede transformar nuestra perspectiva. La exclusividad de Cristo no es una carga que limita, sino una esperanza que libera. Porque si solo hay un camino, ya no tenemos que perdernos entre 1000 rutas inciertas. Ya no tenemos que adivinar cuál es la senda correcta. Dios, en su amor, ha trazado con claridad el puente hacia Él. Y ese puente es Jesús. El Evangelio nos asegura que esta invitación está abierta a todos. No importa de dónde vengas, qué hayas hecho o cuánto hayas fallado. El camino está disponible porque no depende de ti, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Esa es la belleza de su exclusividad. Es universal en la invitación, pero específica en la persona. Algunos seguirán viendo esta afirmación como intolerante. Pero el verdadero escándalo del Evangelio no es que sea exclusivo, sino que sea gratuito. Nos incomoda reconocer que no podemos ganarlo, que no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestras obras. Nos hiere el orgullo admitir que necesitamos ser rescatados. Pero precisamente ahí radica la grandeza de la gracia, que siendo incapaces, Dios vino a buscarnos. Este mensaje nos obliga a tomar una decisión. No podemos quedarnos en la neutralidad. Jesús no nos dejó esa opción. Él mismo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. Rechazarlo es rechazar la única esperanza de reconciliación con Dios.
pero aceptarlo es abrir la puerta a una vida nueva, plena y eterna. La pregunta entonces ya no es meramente intelectual, sino personal. ¿Qué harás tú con Jesús? ¿Lo verás como un buen maestro más, como un líder religioso admirable, o lo reconocerás como el único camino al Padre? La decisión es tuya, pero las consecuencias son eternas. El Evangelio nos muestra que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 10-11. Ese día nadie podrá decir que no tuvo opción. La invitación está sobre la mesa, abierta para todos, pero debemos responder mientras hay tiempo. Si hoy sientes que tu corazón se resiste, piensa en esto. No se trata de sumar otra religión a tu vida, sino de recibir a aquel que dio su vida por ti. No es una obligación que te aprisiona, sino una gracia que te libera. Jesús no vino a condenarte, sino a salvarte. Por eso, la afirmación de que Él es el único camino no debe asustarnos, sino llenarnos de confianza. Porque si Él es el camino, entonces no estamos perdidos. Si Él es la verdad, entonces no vivimos en la confusión. Y si Él es la vida, entonces la muerte no tiene la última palabra. Hoy la invitación sigue vigente. Ven a Cristo, confía en Él, recibe su perdón y su amor. No hay otro camino, pero no necesitas otro. En Él tienes todo lo que tu alma anhela. Y cuando lo recibes, entiendes que la exclusividad de Jesús no es un límite, sino la mayor expresión de amor.